Vamos a verificar. Muy bien, a ver cómo está mi audio, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 sí. Correcto, muy bien. Gracias. A ver, esperemos un minutito ya, mientras ordeno algunas cositas por acá. Hasta que ingresen un poquito más los estudiantes. Ordenemos por allí. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de un aspecto muy importante. Capítulo 10, semana 10. Buenas tardes a todos. Entonces, iniciemos. Ya voy a compartir pantalla, por favor. Todavía no estoy compartiendo. Estábamos esperando que ingresen, pero bueno, ahí está el alumno estrella. Muy bien, interesante. Qué bien, amigos, qué bien, qué bien. Nosotros sabemos que van a lograr los mejores puestos en la universidad. Sabemos también que van a estar formándose de manera segura y de manera muy pertinente en cuanto a su permanencia también. No solamente es ingresar, sino también es, creo yo, de mayor valor ingresar, ¿ya? Ingresar a la universidad. Perdón, permanecer, estar constante allí, ¿ya? Eso es fundamental también. Pero antes siempre ha sido el ingresar, ¿no? Bien, mira, fíjense acá ustedes, las funciones, profesor. Decía también cuando hablábamos de resolución de inecuaciones, ¿no? Estábamos haciendo uso, ¿no? Al resolver ecuaciones, inecuaciones, ahora funciones, vamos a hacer uso de todo lo que lo que hemos aprendido. La parte formativa, factorizar, elevar a la potencia, resolver, utilizar identidades, ¿no? Identidades algebraicas, ¿no? Reconocer el grado de un monomio, un polinomio, utilizar los logaritmos, la radicación, los métodos de factorización, Ruffini, Horner, en división también, Ruffini, Horner, el teorema del resto. Todo ello, lo que hemos estudiado, amigos jóvenes, va a servir ahora de aplicación práctica en la resolución de problemas o ejercicios que implican las funciones. ¿Y qué es una función, profesor? Una función, fíjate bien, una función es una relación especial que hay entre dos objetos, llamémoslo, ¿ya? Nosotros como entidades constituimos también objetos. Imagínate, mira, es una relación, la amistad es un tipo de relación. Por ejemplo, Clever es amigo de Manuel, Clever es amigo de Jorge, Clever es amigo de Narciso. Ah, mira, ve, la relación de amistad es Clever de una persona a muchas personas. Es que tengo varios amigos, ¿de acuerdo? Esa es una relación. Pero una relación especial al que le vamos a llamar función es, por ejemplo, Clever es esposo de. Ah, profesor. El ser esposo constituye una relación de uno a uno, porque Clever no pudo ser esposo de cuatro o cinco personas, o de dos personas, damas, obviamente, ¿no? Por favor, ¿ah? Entonces,
La relación de esposo a esposa es un tipo especial de relación al que le vamos a llamar función. ¿Por qué? Porque hay una relación de uno a uno. Uno a uno. ¿De acuerdo? Este tipo de objetos llamados relaciones, por ejemplo, funciona cuando nosotros hacemos la siguiente. Bueno, las funciones podrían darse así, ¿no? Imagínate una curva cualesquiera, ¿sí? Una curva cualesquiera, ¿ve? Así. Esta, por ejemplo, es una curva de crecimiento. Tú lo puedes llamar en el eje X, mira, ve, vamos a poner varios ejemplos, ¿ya? Acá. En el eje X yo puedo poner, mira, he consumido 2 kilowatts por hora de energía eléctrica y a este consumo, perdón, a este consumo le corresponde un pago, ¿sí o no? Claro, porque te van a cobrar, Electrocentro te cobra de todo, ¿no? Ya, entonces acá te van a cobrar por 2 kilowatts por hora, 8 soles, profesor. Ahí está. Imagínate que has consumido por acá 6 kilowatts por hora, ¿no? O sea, 6 kilowatts por hora. Entonces, para eso, ellos ya tienen un precio. Si 2 es 8, 4 será 16, 6 será pues 24. Ponle, ¿no? Si es exacto o no es exacto, pero lo que tú sabes aquí es que a cada valor que tú tomas en el eje X, le corresponde uno y solamente un valor en el eje Y. No hay dos valores para un valor que se toma, que se da, que se presenta en el eje X. Siempre habrá uno y solamente uno. Así como dijiste, ¿no? A Clever le corresponde una y solamente una esposa. ¿Ya? Es una relación de función. Profesor, no me gusta eso. Ah, muy bien. Entonces piénsalo así. El día 2, ponle ahora día, ya no, ¿no? Consumo de kilowatts por hora. Ponle, en el día 2, el 2020, hubieron 8 contagiados con el COVID-19. El día 6 hubo 24 contagiados con el COVID-19 el 2020. ¿No? Y así te acuerdas que nuestros presidentes, las autoridades iban presentando cuadros, funciones, curvas, que cada vez llegaban a su pico más alto. Recuerden que decía pico más alto. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban hablando, estaban presentándonos funciones. Las funciones tienen aplicación muy, muy práctica. Recuerden, voy a aprovechar este gráfico, amigos, ¿sí? Una curva cualquiera, profesor, lo llamaste función porque no hay otro valor para un valor que tomo en el eje X. No hay un solo valor en el eje Y. Ahora, profesor, entonces acá vamos a hablar de conjunto, perdón, vamos a hablar de pares ordenados. ¿Ya? Aquí voy a aprovechar eso, mira, voy a hablar de pares ordenados, profesor. Voy a formar yo pares ordenados con esta curvita, con estas dos nomás que tengo aquí, mírale. Tengo el número 2, pero al número 2, si se llama Jorge, le corresponde 8, que su esposa es Ana María. ¿Sí o no? ¿Ve? Le corresponde un solo valor. Al número 6 o a la persona 6 le corresponde solamente el número 24. Y estos son ejemplos, ¿ah? Ya, estos ejemplos, ahí está, mira, ¿ve? ¿Qué tengo entonces? Ah, profesor, las funciones se pueden expresar como esta, como un gráfico en el plano cartesiano XY, en nuestro caso, o también se puede expresar como un conjunto de pares ordenados, ¿ve? Un conjunto de pares o parejas ordenadas, al que nosotros, por llamarle, por conocerle como una relación especial, lo vamos a llamar la función f. ¿Ve? La función f. Profe, otra forma de hablar de función quizás sea utilizando una regla de correspondencia. También funciona, ¿ya? Eso lo veremos, para este caso no va a funcionar porque tiene que ser específico, ¿no? Una función lineal, quizá aquí. Si es curva, habría que graficarlo como una parábola, un x cuadrado o x al cubo. Pero lo que quiero ver acá, aprovechar este gráfico, es para darnos cuenta, porque a lo largo de los problemas nos van a preguntar
hay el dominio, hay el rango. Esos dos objetos matemáticos nos van a preguntar, nos piden. Entonces voy a aclarar aquí. Según el gráfico o el conjunto cartesiano que tengo acá, mi dominio va a ser inmediatamente correcto, muy bien. ¿Ve? El dominio dado este gráfico cartesiano, perdón, este conjunto, o sea, la función definida como conjunto de pares ordenados, el dominio, ¿qué constituye, profesor? El dominio constituyen las primeras componentes de cada uno de los pares ordenados. El dominio lo constituyen las primeras componentes de nuestros pares ordenados. Profesor, es decir, el número 2 es primera componente, así como elemento suelto, ¿ah? Ya no como par ordenado. Ah, y el 6 también. Entonces tengo acá el 2 y el 6, son el dominio. Pero si vemos en nuestro gráfico arriba, 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 ¿de dónde viene eso? Cuando hablamos de 2 y 6, ¿dónde lo hemos tomado al 2 y el 6? 2 y 6, por acá nomás voy a anotarlo, por si acaso, ojalá que te sirva. 2 y 6, ¿qué cosas son? Son los valores que están teniendo imagen, que están relacionados con un valor en el eje Y. Entonces, 2 y 6 son los valores en el eje X, ¿ya? En este caso son puntuales. A veces puede darse como conjuntos o como intervalos, ¿no? ¿Se acuerdan que ya hemos llevado ese tema la semana pasada? Como intervalos también. Entonces, 2 y 6 son valores, ¿dónde, profesor? No en cualquier parte. Voy a abreviar acá. Son valores en el eje X. Son valores que se toman, que se observan en el eje X. De allí tomamos el dominio, los elementos del dominio. Ya, del eje X. O sea, en el eje X va a estar nuestro dominio. Y en el eje Y, profesor, ¿qué tengo en el eje Y? El eje Y me va a servir para determinar el rango. Y ese rango, amigos míos, constituye en nuestra función conjuntista, va a constituir ¿qué cosa? Las segundas componentes. ¿Ya? Las segundas componentes. O sea, el 8 y el 2. ¿Ve? Nuestro rango será el 8 y el 10. Recuerda, pequeño ejemplito, pero espero que aclare lo que vamos a hacer más adelante, ¿ya? Entre hoy y el miércoles. Estos numeritos, estos valores 8 y 10, como tú puedes apreciar en la gráfica, son tomados, amigos míos, perdón, 24, ¿no? Son tomados, amigos míos, son tomados eh, en nuestro eje X, ¿de acuerdo? Estas son tomadas, son dadas, son observadas en el eje X. Entonces, 8 y 24 son también valores, pero estos valores son tomadas, son observadas en el eje X, en el eje Y, pero que siempre sean imagen de algún valor en el eje X. O sea, tiene que tener una preimagen en el eje X. Es decir, en otras palabras más sencillas, que estén relacionadas, que estén juntas. Mira, ve, acá está, ve. El 8 es la imagen del 2. El 24 es la imagen del 6. A eso me refiero, ¿no? Ya con esa idea. Entonces, a lo largo de nuestros problemas, cuando te piden hallar el rango, lo que tú vas a buscar es esto, mira, a ver, si me piden rango, otra forma acá, ¿ya? Mira, para ayudarme, yo sé que me va a servir esto, ¿ah? Cuando hablamos de rango, recuerdo por acá ahora eso, cuando hablamos de rango de una función, ya bueno, de cualquiera ahora, el rango, va a ser así, mira, ve, que tu y, a ver, vamos a ver por acá. ¿Sí? Que tu y sea mayor o igual quizá de algún valor A en el eje y menor de otro en el eje Y también, ¿ve? Así, este es tu rango.
Otras veces podría ser mayor o igual, menor o igual, o una sola de ellas, pero así. Entonces, aquí tú vas a tener, pero ya no, pues, ¿no? Mi rango, entonces, tu rango, el que estás hallando el rango, ¿ve? Esto lo pongo porque es fundamental, ¿no? Tu rango va a estar dado por todos los Y, ¿sí? Por todos los Y que pertenecen, ¿ve? El rango va a estar dado por todos los Y que pertenecen, si es abierto o cerrado, tú lo pones allí, al intervalo A y B, abierto o cerrado, eso va a estar en función a cómo te presentan cada uno de ellos, ¿ve? Así. Entonces, ¿cómo haces el rango? Simplemente observando en qué margen, en qué límite inferior o superior se encuentra tu Y. ¿De acuerdo? Nada más así. Profe, y el dominio, profesor, el dominio va a comportarse de manera similar y lo vamos a hacer aquí. ¿Ve? Ya, aquí lo ponemos como dominio, a veces hay que seguir una especie de orden, pensemos en eso, ¿no? Entonces acá vamos a cambiar de letras también, porque el A y el B lo vamos a poner en el eje y el C y D lo vamos a poner en otro espacio. Ya, mira acá. Decía que el rango, entonces, ya, cierto. Entonces, ese rango va a estar acá, ¿no? Mi A va a estar por acá y mi B por acá, ¿ve? Ahí está mi A, mi B. Entonces, el rango, ¿dónde está ubicado? Entre A y B, en el eje Y. Mi dominio, el dominio de una función, ya lo dije arriba, son los valores en el eje X. Entonces digo, X tiene que ser mayor que algún elemento, llamémosle por acá, por ejemplo, ¿no? Imagínate C y por acá llámale D, ¿no? Así a cualquier valor que esté ubicado en el eje X. Entonces tiene que ser mayor o igual o mayor simplemente o menor simplemente que C y D. Entonces, mi dominio, algunos abrevian dominio simplemente así, ¿no? Dominio de F. Yo acostumbro poner D o M, ¿no? Eso es cuestión de cada libro también, amigos, ¿ya? Entonces acá el X pertenece al intervalo cerrado abierto en C hasta D. Todos estos elementos, perdón, todos estos, con ese conjunto de elementos dado en este intervalo es parte del dominio. Mira, el dominio, ¿en qué pasa con el dominio? En hallar los valores de X, en qué intervalo se encuentra. El rango, encontrar todos los valores de Y. A veces solamente observando encuentras, ¿ya? Lo voy a ver creo que con un ejemplito, ¿ya? Vamos a verlo con un ejemplito, a ver, antes de que pase por acá. Pero antes, vamos acá mejor. ¿Qué es una función entonces? Para nosotros responder al asunto de qué es una función, es necesario que aclaremos que debemos tener dos conjuntos. Mira tú, ¿no? Acá está, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. Estos conjuntos no pueden ser vacíos, ¿de acuerdo? A y B tiene que ser diferente del vacío, para empezar. Entonces se le llama función, ¿ve? O sea, a la relación, ¿sí o no? A una relación especial. Esa relación especial tiene que ser uno a uno. Juan con Juana, ¿sí o no? Mario con María. O sea, uno a uno. No puede haber de dos. Entonces, ese conjunto dice tiene que ser no vacío. No puede ser vacío. Tiene que haber elementos. Cuando digo diferente vacío, es porque tiene que haber elementos. Además, a esta función y, a esa vamos a llamar y, como una función de x, así de f de x. ¿Qué implica esto? Que al x le hacemos corresponder algún valor en el eje y. Esa es la gráfica, esa es la definición de esta línea, de esta curva, es f de x. ¿Ve? Ahora, entonces aquí, por ejemplo, supongamos, dice que esta es una función, una relación especial f, vamos a cambiar de color por acá, una función f que hace corresponder, mira, ve, siempre tiene que haber un conjunto de partida. Eso sí no lo vayas a olvidar acá.
ese conjunto A va a constituirse en mi conjunto de partida al que le vamos a hacer corresponder elementos del conjunto B. Elementos del conjunto B. Le vamos a hacer corresponder elementos del conjunto B. Entonces, este f va a ser una función, si dice, si todo elemento x de A, o sea, de aquí tomamos los x, a todo elemento x de A, le corresponde un único elemento, un único valor de B. ¿Ve? Entonces acá vamos a tener una única imagen de X que estaba en A, pero que este f de X pertenezca al conjunto B. Lo encontremos en el conjunto B. Eso es entonces una función. Por ejemplo, si acá tenemos varoncitos y acá tenemos damas, ¿no? Damas o mujeres, mejor, mujeres. Yo voy a llamar a esta relación para empezar, porque para que sea función tengo que ver todavía que esté relacionado de uno a uno. Entonces aquí, por ejemplo, yo digo, mira, a Pedro, ¿no? A Pedro le corresponde, por ejemplo, Yesenia. O sea, está relacionado con Yesenia. Bajo alguna circunstancia amical, familiar o del ejemplo que dimos, de esposo a esposa, ¿sí o no? ¿Ve? Le corresponde Yesenia. A Pedro le corresponde Luisa. ¿Ya? Él está con Luisa, ellos viven ya, tienen sus hijitos por allí. A Alex le corresponde María. ¿Ve? De esta manera, ¿no? Ahí está. Están relacionados así. Pero como tú puedes apreciar, aquí, me dirás, pero está cruzado, profesor. ¿Qué tiene que ver que esté cruzado? Lo importante aquí es que hay una relación de 1 a 1. Dice, al elemento X del conjunto de partida le corresponde un único elemento o valor de B, de M, del conjunto de llegada. A Pedro le corresponde Yesenia, a Jorge Luisa, a Alex María. Por eso nosotros acá inmediatamente decimos f, ¿ya? Perdón. F es una función, ¿ya? En este caso, amigos míos, inmediatamente, sin ninguna duda, tú tienes que decir f define una función o simplemente f es función, ¿ya? F es función. Listo, profesor. Hasta ahí, más o menos, pienso yo, estoy seguro que con ustedes, con muchachos inteligentes, están captando la idea. Relación de 1 a 1. Profe, quiero algo anormal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero definir una nueva función por acá y digo g? ¿Ya? G. Se van a poner a bailar, por ejemplo, acá tengo también una persona, imagínate, Carlos por acá, ¿ya? Carlos, tengo por acá Carlos, y por aquí tengo Manuel, ¿ya? Manuel, por ejemplo, por acá. Y al otro lado tengo los siguientes elementos, ¿no? Imagínate. Ahora vamos a cambiar el conjunto, le vamos a llamar el conjunto A de partida, de salida, de inicio, y el conjunto B, conjunto de llegada, que es lo común, ¿no? Conjunto de partida, conjunto de llegada. Y aquí tengo, por ejemplo, a Mary, ¿ya? Cualquier coincidencia con la vida real, por favor, esto no es verdad, ¿ya? Es pura coincidencia. Aquí tengo, por ejemplo, a Percy. Entonces dice Carlos, ¿no? Yo quiero tener como pareja a Mary. Entonces todos dicen, está bien chévere, Carlitos, ¿no? Carlos, bacán. Tu pareja de Carlos va a ser Mary. Entonces, pues sí, puedes ir normal a la fiesta, ¿no? Puedes bailar tranquilamente. Y bueno, pero Manuel dice, oh, yo quiero bailar con Percy. Uy, 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 ¿no? Perdón, estoy diciendo mal. Manuel pues, se abstiene, ¿no? Pero dice Carlos, yo quiero estar con Mary, también quiero estar con Percy. Entonces la pregunta es acá, ¿será posible que, bueno, acá si queremos colocar, ojo, pueden sobrar elementos, no pueden sobrar elementos, y eso no es ningún problema en el caso de función. Y acá, por ejemplo, tengo otra persona, Nancy, por ejemplo, ¿no? Y Manuel dice, yo quiero bailar con Nancy, perfecto, escoge Manuel, y ya está bailando con Nancy por acá, chévere.
Y Carlos escoge a Mary y también a Percy. Muy ambicioso, ¿no? O sea, quiere bailar con los dos. Pero aparte de ambicioso, el problema es que ha elegido a Percy. O sea, es algo anormal. Y como es algo anormal, obviamente esta idea, este ejemplo de relación, porque sí es una relación, no podría constituir una función. Esta no constituye una función. G entonces, amigos míos, por tener, recuerden, doble imagen, un elemento del conjunto de partida, tiene doble imagen, tiene dos imágenes, tiene dos personas con quien va a bailar. Como esto es algo anormal, algo inusual, entonces G no define, no es una función. ¿De acuerdo? No es una función. Entonces, esto es importante para darnos cuenta que cuando hay elementos que se repiten en el conjunto de partida, entonces no queda otra salida que el conjunto de llegada tienen que ser estos elementos iguales. ¿Ya? Para que G sea función, mira acá, ojo acá nuestro análisis, ojo aquí. Para que G sea una función, para que G sea una función, Mary tendría que ser la misma persona. O sea, Mary y Percy deberían ser la misma persona. Solo ahí podría salvarse de que esto sea función. O sea, su nombre sea Mary Percy o Percy Mary, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora hay nombres así, ¿no? José María, no sé. Entonces, por eso, la única forma es que Percy y Mary sean la misma persona. Pero como nuestro ejemplo está dado, por lo pronto esto va a quedar ahí. ¿Ya? No es función, porque tiene dos imágenes. Aquí vamos a demorar porque recuerden que tenemos que darle bien con esta aclaración teórica. Mira, profesor, dice acá lo dice profesor, que el dominio de F, y me dicen el rango de F. Profe, el dominio de F, sigo aclarando eso por favor, el dominio de F lo vamos a tomar del conjunto de partida. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Es decir, también, no todo A va a tener imagen en el conjunto de llegada B. Algunos elementos nada más, pero el dominio igual, así como si fuera X el conjunto, no todos los elementos del eje X se toman como elementos, ¿sí o no? Algunos nada más. Por ejemplo, yo supongo que acá tengo, por ejemplo, el numerito 4. Y tengo por acá, por ejemplo, otro numerito, imagínate el numerito 1. Y por acá tengo, imagínate, un elemento genérico, un X, ¿ya? Un X. Y entonces, si yo tengo un 4, a ese 4, por ejemplo, le puedo yo hacer corresponder, bajo algún argumento, yo le puedo hacer corresponder el 8, por ejemplo. Al 1 le puedo hacer corresponder, imagínate, el 2, ¿no? Y al X le hago corresponder, profe, yo sé que es 2X, mentira, es F de X. ¿Ya? En forma genérica estoy poniendo acá, ¿no? Entonces, ¿qué cosa constituye? ¿Qué es f de x? ¿Qué es 2? ¿Qué es 8? De cada uno de ellos. A ese f de x le vamos a llamar y. Esto es y en realidad. Vamos a borrar ahí. Esto se nota feo esto. ¿Ya? Vamos a tener entonces allí nuestro y. Ese y está ubicado perdón, en el conjunto de llegada. Y que es la imagen de X. Mira, X y Y son parejas. X y Y son parejas. 4 y 8 son parejas. 1 y 2 son parejas. Entonces sí es una función, porque le corresponde a cada uno solamente un valor. Le corresponde un valor. Si a esta función le llamé F, entonces digo, mira, si este es 4, ¿no? Esto era 4, mira, ve, al 4, a este 4 que tengo por acá, le va a corresponder, voy a poner por acá así, al 4, entonces digo acá, si ese es el 4, por esta línea voy a ir a ubicarlo la imagen del 4. Así, f de 4 se lee, se interpreta como la imagen del 4. ¿Y quién es la imagen del 4? La imagen del 4 es el 8. ¿Ve?
Y la imagen del 1, profesor, quiero saberlo. La imagen del 1, que se simboliza como f de 1, es imagen de 1. Imagen de 1 es el 2. Entonces, así vamos a ir obteniendo nosotros los valores. Entonces, estos elementos, en este caso el 4, el X y el 1, constituyen, amigos, no todo, no todo A, los elementos que tienen imagen en B. Esto constituye el dominio de nuestra función. Y los que tienen preimagen se llama o constituye el rango de la función. No todo B tampoco. No todo B. ¿Ve? Los que tienen preimagen. Los que están relacionados, los que están en parejitas. Pero una función funciona, disculpen, una función funciona de A en B. Pero no siempre va a funcionar de B en A. Mucho cuidado también allí, ¿ya? No siempre. Por eso se tiene que definir bien de dónde a dónde estoy apuntando o quién constituye mi conjunto de partida y quién constituye mi conjunto de llegada. Eso tiene que estar claro. A veces al dominio se le llama preimagen. Por si acaso también hay que apuntarlo porque por ahí nos pueden preguntar, ¿no? Con este otro nombre, con preimagen. Entonces, cuando hablas de preimagen, estás hablando antes de la imagen. Es decir, si este en el gráfico, si este es el 2, ¿quién es su preimagen? Su preimagen es el 1. Ah, ya, por eso lo llaman preimagen al dominio. Si este es el 8, ¿quién es su preimagen? El 4 es su preimagen. ¿Ves? Por eso se le llama también al dominio preimagen de la función. ¿De acuerdo? Y el rango, profesor, el rango también tiene otro nombre y como su nombre tú lo estás deduciendo ya, imagen, ¿no? Imagen, simplemente codominio o contradominio, ¿ya? Imagen. Algunos le llamamos imagen, preimagen y al rango lo llamamos imagen. Recuerden por allí, codominio o contradominio también, ¿ya? Contradominio, o sea, lo contra del dominio, ¿ya? Entonces, aquí también urgente, ¿ve? Ah, esto, profesor, constituye el dominio. ¿Quiénes son el dominio? Son los valores que se tiene en el eje X. Y el rango constituye los valores que se tienen en el eje Y. ¿De acuerdo? En el eje Y. Listo. Un segundito voy a prender la luz y avanzamos con los problemas ahora. Listo. Bien, ahora sí. Vamos por acá. Aclarado eso, profesor, si hay alguna duda, regresamos igual, buscamos más información, ¿ya? Profe, problemita número 1, sencillo, elemental, profesor, pero fundamental para aclarar las definiciones dadas, amigos, ¿sí? Dijimos, y voy a pintar acá, bueno, tenemos una función definida como un conjunto de pares ordenados. Mira, ve, ahí está. Un par ordenado, otro par ordenado, y otro par ordenado, y mira, otro par ordenado y otro par ordenado. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Cómo distinguir uno de otro, profesor? Cuando se repiten elementos. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que mirar, profesor? Tienes que observar que si se repiten las primeras componentes, por ejemplo, acá tengo uno, ¿ah? Mira, acá tengo, acá tengo el elemento B, primera componente 1, primera componente 1. Y aquí tengo primera componente 1. Cuando las primeras componentes son iguales, ¿qué decíamos arriba, sí o no? Mira, cuando Carlos es igual, Carlos con Mary, Carlos con Percy, se repite Carlos, ¿sí o no? Entonces, para que sea función, ¿qué tiene que pasar? Que Percy tiene que ser la misma persona que Mary. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Si el 1 está relacionado con 2 al exponente a más b, y el 1 está relacionado con el 4, y aquí dice que es una función, mira, representa una función. Si esta organización de elementos
constituye una función, entonces, amigos míos, entonces queda claro que las segundas componentes tienen que ser iguales, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Por ser función, las segundas componentes tienen que ser iguales. Entonces nosotros acá, como 1 es igual a 1, mira lo que estoy tomando, la primera, el primer par ordenado con el último par ordenado, mal dicho, ¿no? Mejor así. 1, 4 con 1, 2A más B. Porque tienen las primeras componentes iguales, entonces sus segundas componentes, en este caso 2 a la A, perdón, más B, tiene que ser igual que la segunda componente del otro 1, o sea, igual que 4. Muy bien, hasta ahí, profesor, ya tengo una igualdad, una ecuación. Vamos ahora, ¿qué otro elemento se nos repite? Profesor, un ratito. Yo tengo acá el 3, profe, 3, 2, busco 3. ¿Alguien que tenga 3, sí o no? No hay alguien que tenga 3. Como no hay, no lo toco, lo dejo allí. Pero, profesor, aquí tengo el 2 y el 2 está, mira, ve, el 2 está con el D-1 y también el 2 está con el 1, profe, ambicioso. Quiere estar con 2 al mismo tiempo. Pero se confundió, porque como el 2 está con dos cosas al mismo tiempo, esas dos cosas son la misma. Si el 2 es igual al 2, entonces nuestro B menos 1, tiene que ser igual a la segunda componente también, o sea, al 1. ¿De acuerdo? Ya está listo, profesor. Entonces, ahora digo, bueno, resolvemos de donde se puede primero, ¿no? Donde es inmediato la resolución. Aquí tengo entonces que nuestro B es igual a 1 más 1, o sea, es igual a 2. Y si reemplazo en la primera ecuación, tendría 2 al exponente A igual a 4 menos B. Pero B vale 2, entonces sería menos 2. ¿De dónde tengo entonces que 2 al exponente A es igual a 4 menos 2 es 2? Y esto es lo mismo que poner 2 a la 1. Y si las bases son iguales, profesor, entonces los exponentes terminan siendo iguales. Entonces A vale 1. Si A vale 1, B vale 2. ¿Qué nos piden a nosotros? Ah, profesor, me piden la intersección del dominio con el rango. Entonces, profe, un ratito. Lo que usted tiene que hacer es primero darme, profesor, completito mi función f. Y mi función f está definida como conjunto de parejas ordenadas. Y entonces aquí voy a tener, profesor, es cierto, pares ordenados como elementos. Primera componente es 1. Si la primera componente es 1, la segunda es 4. Ya está. Y tú sabes que los elementos de un conjunto se ponen una sola vez, por si acaso te lo digo. El siguiente elemento, profesor, al que no le tocaste para nada porque estaba solitita. Bien elegido su parejita del 3, ¿sí o no? Eligió a alguien que no tenía doble identidad. El otro conjunto, el otro elemento, profesor, es el 2. ¿El 2 con quién, profe? Con el 1, ¿sí o no? Ahí está. El 2 con el 1. No hay otro elemento. Profesor, pero arriba veo yo 5 pares ordenados. Sí, pues, pero 2 de ellos se repiten. Y como se repiten, se considera una solita vez. Profe, ahora sí, de esta forma de expresión, de esta función, ¿puedo encontrar el rango y el dominio? Sí, ya te dije, ¿sí o no? Cuando hablas como conjuntos, tu dominio de tu función, de la función f, van a ser aquel conjunto formado por las primeras componentes nada más. El 1, el 3 y el 2. Ese es el dominio. ¿Ve? Listo, profesor. Y el rango de nuestra función, profe, el rango de nuestra función, en este caso, está dado por las segundas componentes de cada par ordenado que no se repite. 4, 2, 1. Y lo ponemos acá. 4, 2 y 1. Ahí está. ¿Ve? 4, 2 y 1.
Listo. Profe, me piden la intersección de los dos conjuntos. Entonces, dale la intersección. No hay nada que hacer, ¿sí o no? ¿Qué más podemos hacer? Darle la intersección. Y le damos la intersección y le decimos, mira, ve, tú eres esto, tú te vas a mover por acá, entonces tú vas a ser igual a... Ahí está, ¿ve? La intersección del rango y el dominio son los elementos comunes. Esto ya no podemos repetir mucho, ¿sí o no? Estamos seguros de esto. El uno y el 2 se repiten. ¿Ve? Listo, profesor. Listo, amigos. Ya tenemos el ejemplo número 1. En este caso, la alternativa A. Vamos con la A. Perfecto. En la número 2, bueno, para empezar, yo no veo acá un dato, falta un dato aquí. Según el profesor, aquí va la B. Aún así, ¿no? Si A tenemos 1, 2, 1, 0, sería acá, ¿no? 1, 0, 3 y B, A, B nada más. Formamos valores, a ver, 1 con A, 1 con Y, ¿no? Acá notamos eso, ¿no? 1 con A, 1 con Y. Si nosotros hacemos esa comparación, mira, ve, acá tengo, ve, mira, esto vamos a ponerle rojito para verlo. Acá tengo 1A, está con 1Y, porque la primera se repite. Entonces puedo decir acá que A es igual a Y. ¿De acuerdo? A es igual a Y. Listo. ¿Qué más? A ver, 2 con B, ¿no? Acá tengo, mira, 2 con B y 2 con Z. ¿De dónde B es igual a Z entonces, sí o no? ¿Dónde B es igual a Z? Ya tengo ahí otro valorcito por allí. Pero esto me lleva a una inconsistencia porque voy a perder valores aquí. Si B es igual a Z, entonces A es igual a Y. Entonces X, acá mira, ¿ves? Si X es igual a Y, B igual a Z, A igual a Y, entonces voy a tener que perder datos aquí. Prácticamente este problemita no está bien planteado. Hay una inconsistencia en su formulación. Vamos entonces con la número. Bueno, formula tu pregunta mientras yo avanzo la 13 y regreso ahí, no te preocupes. Formula la preguntita. Yo regreso a analizarlo, ¿ya? Con calma, a ver, vamos a ver por acá. Mientras tú formulas tu preguntita, yo avanzo con la 3 y luego regresamos. Ya, puede ser, ¿no? Nos pide calcular, determinar Z. Ya. También, pues, no hay que miren, calcule el valor de. ¿El valor de qué? ¿Ve? Tampoco no está claro, ¿no? Ya, mira, recuerden acá, ¿ve? Dice, esta es una condición. Acá sí puedes reemplazar todo normal, pero calcular el valor de. Por acá hay un estudiante que dice, puede que nos piden el valor de Z, pero tú sabes, puede que nos pidan, ¿no? Entonces eso es ambivalente un poco. Pero si es así, podría ser, ¿no? Y si es Z, entonces nos sale 1, dice, está bien, está bien. Puede ser, con esos valores podemos ir reemplazándolo allí. Bien, en la otra parte, a esto se le llama composición de funciones. O sea, para yo llegar a veces, nosotros, para llegar a un punto, imagine que estás caminando por la calle, encuentras para pasar de una pista a la otra pista, al otro lado, está lleno de charco. Entonces tú haces cierto cálculo. Mira, si salto directo no llego, caballero, sino no llego. Pues no, a veces no llegamos, pues, ¿ya? Si salto directo no va a llegar. Me tengo que dar un salto en el medio, divisas. Apuntas, allí tengo que pisar con el pie izquierdo y impulsarme para aterrizar con el pie derecho, con los dos pies al otro lado. ¿Ya? Y si no calculo bien, me voy ¿no? Al piso. Bien, al charco. Bien, profesor. Entonces, una composición de funciones se da cuando se combina dos funciones. El tratamiento es un poco singular por acá. Mira, ve, tenemos nosotros f, la función f. Estoy copiando esta de acá. ¿Ya? La pregunta prácticamente ya, porque en el gráfico está todo. ¿Ya? F de, me dice, f de g de 0. Entonces, ya te dije antes, ¿sí o no? Profe, un ratito, quiero que lo aclares, profe. ¿Qué cosa es g de 0? G de 0 es imagen de 3, ¿de acuerdo? Imagen del 3. Esto es imagen de 3.
¿ya? Imagen de 3 vía G. Entonces, acá está la G. Esta es la F. Imagen de 3 vía G. Acá está la 3. Y su imagen es el número 1. Ya, profesor. Entonces acá me dicen F, o sea, imagen de la imagen del 3. La imagen del 3 vía G de gato es igual a 1. Entonces ahí queda eso. Vamos a la otra lectura, el otro sumando, dice B. Bueno, G es la imagen después de calcular la imagen de F. Entonces primero calculamos F, ¿sí o no? Porque ahí tenemos F, dice acá B. Imagen de F vía 2. Perdón, imagen del 2 vía F, profe. Imagen del 2 vía F. Aquí, en esta función del 2, imagen del 2 en F es 1 también. Entonces le colocamos allí 1 también. ¿Ya? Le colocamos 1 por acá. Luego tengo el otro sumando que dice, por ejemplo, más imagen de G. No. G, ¿no? Aplicada a la imagen de F, de 0 vía F. Imagen de 0, profesor. ¿Pero dónde? En la función F. La función F está aquí. Su imagen del 0 es el 3. No te importa que coincida. ¿Ya? Entonces acá tendrías F de 0 es 3. Ahora, nuevamente, ¿qué dice acá? Dice imagen del 1. ¿Pero dónde? En el F. Imagen del 1 en el F. Imagen de 1 es menos 1, profesor. Entonces le ponemos por acá menos 1. Mira, ve. Más la imagen del 1, pero en la función G. Es decir, al lado derecho. Del 1 positivo, tengo por acá el 2. Allá, profe, ponle el 2 entonces por allí, ¿sí o no? Mira, ve, aquí tenemos el 2, más la imagen del G, pero de 3, más la imagen del 3 vía G. Imagen del 3 vía G. Es el 1. Entonces, profesor, 1 y 1 se cancelan. Profe, queda 2. ¿De acuerdo? Nos queda solamente 2 por allí. Hasta ahí, espero que todo, bueno, claro que sí, muy bien, la C, correcto, ¿ya? Entonces, por ahí quizá podría ser la salida a estos problemas que se tienen en esta parte de nuestro módulo, ¿ya? En esta parte de nuestro módulo. Bien, vamos a buscar un pequeño ejemplito que nos pueda, recordar algunos aspectos de lo que hemos hablado hace un instante. A ver, voy a ver por acá. Tengo, por ejemplo, vamos a irnos al problema número 10, ¿ya? Porque tenemos que calcular el tiempo también. Mira, luego vamos a hacer todo, no te preocupes. En el problema número 10, mira. ¿Qué dice, profesor? Usted habrá ven antes que te van a pedir el rango, te van a pedir el dominio, ¿no? Y acá está, mira, el dominio te piden. Y cuando te piden dominio, tienes que calcular los valores de X. ¿En qué intervalo está el X? Cuando te hablan de rango, ¿en qué intervalo está la Y? Entonces, profesor, aquí, en la número 10 que vamos a hacer hoy día, nosotros tenemos la función, mira, de f de x1 sobre la raíz cuadrada de toda una expresión polinómica cuadrática allí, por ejemplo. Entonces tú dices algo, mira, profesor, algo tengo que hacer acá. Profe, usted me ha enseñado que la raíz cuadrada solamente funciona para números mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? Eso hemos dicho siempre y lo voy a recalcar por acá. La raíz par, ¿sí? Vamos a generalizar acá. La raíz 2a, bueno, digo 2n mejor. La raíz 2n de un número a siempre va a existir cuando nuestro A garanticemos que sea mayor o igual que 0. Esto es indiscutible. Ya lo hemos hecho varias veces. Pero, profesor, un ratito. En nuestro caso, si esto fuera 0, sería raíz cuadrada de 0.
Y la raíz cuadrada de 0 es 0. O sea, sería 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 no está definido, ¿sí o no? No está definido. Entonces, por eso, amigos míos, nosotros vamos a tomar el mismo radicando, la misma cantidad subradical, es decir, 25 menos x cuadrado. Vamos a tomar lo mismo, mira, ve, 25 menos x cuadrado. Pero si yo digo mayor o igual que 0, ¿no? Si yo digo mayor o igual que 0, entonces estaría aceptando que el x valga, que 25 menos x cuadrado valga 0. Y 1 entre 0 no está definido. Por eso acá tenemos que decir 25 menos x cuadrado tiene que ser mayor que 0, nada más, porque está ubicado en el denominador. Por eso nada más. Entonces, profesor, correcto hasta allí. Garantizamos con eso. Entonces, profe, pero también dijiste que cuando el x tiene exponente negativo, es conveniente, es mejor cambiarle a positivo a todas, a todititas. Entonces acá sería x cuadrado menos 25. Y esto sería menor que 0, porque el signo de la desigualdad también cambia, el sentido cambia. Por lo tanto, nosotros acá podríamos trabajarla como una ecuación cuadrática. Algunos lo hacen ahí nomás rapidito. Yo todavía acostumbro un poco primitivamente a hacer esto, ¿no? Para garantizar que sí, esta igualdad, esta desigualdad me lleva a interpretar de esta manera, ¿no? Acá tengo, yo sé, y tú lo sabes también, una diferencia de cuadrados. Entonces tienes dos puntos críticos, ¿sí o no? El 5 y el más 5, profesor. Claro que sí. Entonces, si yo tengo esas cantidades, y esto es menor que 0, entonces mi valor de x, ¿dónde se encuentra? Mi valor de x se encuentra justamente si acá le llamo 5, ¿no? Si aquí le llamo menos 5, el valor de, perdón, más 5, ¿no? Bueno, voy a ponerlo acá, más 5. Entonces mis valores van a estar ubicadas aquí, en este intervalo, ¿ve? ¿De acuerdo? Allí. Entonces, el dominio de nuestra función simplemente será todos los valores de x, pero que estén en este intervalo, ¿ve? El dominio de nuestra función f está dada por todos los valores de x. Eso que no queda ninguna duda, ¿ya? Todos los valores de x que están en el intervalo abierto, sí, porque no puede ser 5. No puede ser menos 5 también, porque se va a indeterminar. Entonces, esta es nuestra respuesta. La alternativa A. Muy bien, amigos, muy bien, jóvenes. A ver, lo regreso. La que hicimos, esa, quizá, fue breve, eso fueron breves estos comentarios, ¿ya? Listo, muy bien, jóvenes. ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Gracias, estamos en contacto. Te faltó la 3 meses. Ya, todo lo completamos mañana, no se preocupen. Listo, cuídense. Nos vemos el día miércoles.